El título de la 4 es Futuros Raros. ¿Qué significa Futuros Raros? Futuros Raros es en realidad una especie de provocación o de atajo para hablar de presente raro. Futuros Raros no es un concepto preciso, es precisamente un marco que invita a todos estos perfiles creativos que estamos convocando en Media Lab en sus diferentes formatos a pensar en cómo interpretar este tema. Por eso funciona como un disparador, no es un concepto definido que cierra, sino un concepto que abre. Media Lab con la 4 Futuros Raros intenta convocar artistas, diseñadores, tecnólogos, expertos de diferentes áreas para que trabajen juntos y que exploren unos territorios que no están todavía mapeados, sobre todo porque responden a movimientos tectónicos muy lentos o muy profundos. Soy diseñador y artista, investigo sobre todo temas relacionados con la cultura de redes y con lo que sucede en Internet y las interacciones que allí emergen. Trabajo mucho desde la ficción y los escenarios futuros. Entonces, en mi caso me he centrado mucho en buscar, por un lado, la claridad dentro de esta información que compartían, ¿no? y buscar cómo ellos podían traducirla a algo comprensible para el público. So I'm a theorist working in general in the philosophy of technology and how emerging technology warps our social reality. And for the work that we're doing here for Weird Futures, I'm kind of providing support in regards to those topics, how to draw out uncertainty and volatility from these systems and see them as integral to how they function and part of their design. A lot of my work has been kind of preoccupied with a lot of stubborn questions. Questions regarding progress, infrastructure, optics, memory, time, and I think a lot about it through the medium of filmmaking. I'm here at the lab as one of 3 mentors. I'm here to mostly guide participants in their visual research. Really keen to kind of push through and help them through their affective decisions, their strategies, thinking about the sensorial, as well as just a lot of in-depth research into visual regimes. La idea de Futuros Raros es hablar de sistemas, infraestructura, protocolos, tecnologías, que de alguna manera tienen que ver con esta obsesión por el control del futuro, la capacidad de predecirlo, en algunos casos de prevenirlo, o en todo caso de controlar nuestro funcionamiento en el mundo. Pero en realidad refleja mucho la realidad volátil del presente. Entonces vivimos en esta contradicción que Futuros Raros quiere abordar. La idea de controlar, predecir, prevenir, pero a la vez una sensación de inestabilidad y de volatilidad extrema. FOCAS es un proyecto de investigación en la intersección de las economías alternativas y la computación distribuida. Nuestra intención es desarrollar un universo especulativo donde podemos investigar cómo estos nuevos avances tecnológicos podrían ayudarnos a establecer economías mutualistas que sean tan o incluso más eficientes que su contraparte capitalista. With this game, essentially we're giving both activists as well as people just interested in these themes to explore them in a safe, kind of playful medium where they can experience themselves all the hardships and struggles, but also the little wins and perhaps the big wins in setting up their own community-based mutualist economic systems. The project looks into the synchronization of digital infrastructure that has been happening between Belarus and Russia since 2022 because of the escalation of the invasion of Ukraine by Russia. The territory of Belarus has been increasingly used for stationing military vehicles, and there were a bunch of infrastructural processes that have been happening to enable the attacks to happen from the territory of Belarus. And one of the key details is the enabling of the access of Russia to the CCTV cameras across the country. So the game consists of 2 screens. The first screen you spawn in as a player, and it's slightly hinted that you are not just human, but slightly cyborg, with some people and NPC crowds walking around. And you must move across to the other end of the city without being spotted. So the idea is that you behave and walk and move
just like these NPC crowd. La peculiaridad de la situación en la cual estamos es que esta volatilidad a veces es el resultado de toda una serie de esfuerzos, deseo o modelos económicos que a veces chocan entre sí o producen fricciones. Y a veces esta volatilidad es el producto deliberado de algunos actores sociales, a todas las escalas. Controlar el planeta, su funcionamiento, pero también controlar nuestras vidas, nuestro día a día, nuestro trayecto en la ciudad, nuestros afectos, nuestros sentimientos. Internet Core actualmente es un proyecto de investigación que se sitúa en el Institute of Network Cultures en Ámsterdam. Un espacio de reflexión y un espacio de encuentro básicamente entre investigadoras, artistas digitales, artistas, gente más amateur, usuario de internet, en el que podamos discutir y compartir acerca de estéticas digitales, intentar pensar cómo estar juntos online y offline, ¿no? Generar espacios de encuentro híbridos para poder dar posibilidades a estas, ¿no?, comunidades y a estas subculturas. For our group, we're doing research on the milieus of the fraudster and ex-Philippine Mayor Alice Guo. We're looking specifically at communication strategies, particularly social media groups, romance scam manuals, body movements, satellite and AI image production, and state formation. Alice Guo is a notorious figure and a social media meme accused of many different things. But for us in our work, we use her as a medium to define urgent topics as an institute in volatile times, like the dissemination of propaganda, of far-right propaganda in Madrid. I am a curator. I'm based between China and the UK. I'm here mainly to share with everyone my recent research project, which is called Under the Cloud, which is a long-term investigation of the data centers and large-scale scientific apparatuses in southwest China. I'm a Finnish cultural historian. Over the past years, I've been really interested in the question of technical images, including the work on operational images, and the idea that images have a particular agency that is not just representation. En el momento de volatilidad y de incertidumbre y de transformación y evolución tecnológica tan rápido, creo que se necesitan momentos para experimentar con métodos anómalos o prácticas tentativas. Y esto es lo que estamos haciendo en Media Lab. K-Town seeks to explore the ecosystems of intelligence through both a map in a web page and a playable mode, using the video game Dwarf Fortress as a starting point. The project intent is to generate new worlds through recursive dynamics and structures, as well as using language models to produce new narratives. So we try to work with what is data as something that is given, but it's something that is activable, as something that can be intersected by information. Even though on our first stage the data is going through a transformation on its content, also for it to work on the web interface also has a transformation on its structure. We're Metahaven, and we're an artist collective based in Amsterdam, and we work in filmmaking, writing, and design. Collapse of the weave function is actually a play experiencing realities that cannot be predicted or explained just in the way that they are in everyday reality. Our project, Iblis Dwells Align, is our first attempt to explore how an ultra-complex visual apparatus is slowly turning into both a blueprint and a Trojan horse, not so much for shaping the future, but the present. Estamos investigando cómo Neom opera como un urbanismo ficticio construido a partir de imágenes renderizadas que se transforman en un futurismo institucional. Como parte de nuestro proyecto, ampliamos la especulación en torno al futuro de Neom, generando objetos y animales ficticios que podrían formar parte de su paisaje. Para ello he estado trabajando bastante la edición de vídeo, mezclando contenido de TikTok, memes y materiales que circulan por redes con las imágenes oficiales de Neom. Este contraste entre la utopía visual que el proyecto intenta vender y el lenguaje cotidiano de Internet genera un choque muy interesante. El laboratorio fue clave para llegar hasta acá. Trabajar en equipo con personas de culturas y disciplinas tan distintas nos permitió abrir la mirada, encontrar un lenguaje en común y producir algo que en soledad no hubiéramos podido crear. Esa diversidad es para nosotros la verdadera riqueza del proyecto.
So I think the prototyping lab is a great model because I believe in working out in the open at all times and seeing how projects and ideas you might be interested in already interact with your collaborators and your audience even before they reach any form of completion. A lo largo de todos los meses y de los diferentes formatos de actividad que hemos desarrollado en Media Lab durante la 4 en este año 2025, hemos intentado tocar muchas temáticas diferentes. El objetivo no era tanto condensarlo todo dentro de un ámbito o de una temática específica, sino precisamente lo contrario. Hablar de futuros raros como una especie de marco que permitía precisamente expandirlo, ampliarlo y observar fenómenos que se dan en diferentes capas de la sociedad.